Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando empanadas de plátano. La lista de los ingredientes los encontrarás en la cajita de descripción. No te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita. Comenzamos. Aquí tengo plátanos, azúcar, vainilla, canela, maicena, leche, agua y un poquito de sal. En esta olla he puesto agua hasta la mitad. Aquí vamos a estar cocinando los plátanos. Los plátanos los vamos a cocinar a fuego alto. Ya están bien lavaditos. Los voy a dejar enteros. Le vamos a estar agregando canela y 2 cucharadas de azúcar. Los tapamos y los vamos a dejar a que se cocinen por aproximadamente 20 minutos. Ahora es el momento de comenzar a preparar el manjar. En esta ollita voy a agregar una taza de agua. Voy a agregar canela y vamos a esperar a que hierva. Ya una vez la canela haya despedido color, vamos a estar sacando la canela y voy a comenzar a agregar un poco de leche. Les quiero decir que dejen un poquito de leche aparte porque lo vamos a estar necesitando para cuando nos toque deshacer la maicena. Agregamos vainilla, azúcar y una pizquita de sal. Cuando la leche que tenemos en la ollita está ya caliente, agregamos la maicena y vamos a comenzar a revolver lo que es el manjar hasta que nos dé un punto de hervor y ahí lo vamos a retirar del fuego. Yo lo voy a estar cocinando a fuego medio alto, no dejen de moverlo. Este sería el momento perfecto para probarlo cómo les está quedando de azúcar. Vean qué lindo está, así es como nos tiene que quedar. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a pasar a otro recipiente para que se enfríe más rápido. Y ya una vez el manjar comienza a enfriarse, se pone un poquito más durito. Entonces si les ha quedado muy liquidito, no se preocupen. A medida se va enfriando, esto se va endurando. Vean qué lindo nos han quedado los plátanos. Ya están abiertos, entonces significa que ya están bien cocidos. Ahora lo que voy a hacer es sacarlos, los voy a dejar a que se enfríen un ratito, les voy a quitar la cáscara, los voy a cortar en 3 o 4 pedacitos cada plátano y los voy a poner en el procesador. Si no tienen procesador, lo pueden hacer también ayudándose de un tenedor y solo se aplasta el plátano hasta que quede como una cremita. Así es como nos tiene que quedar el plátano, bien cremosito y vean, no se pega en el dedo. También necesitamos un pedacito de plástico. Ahora lo que vamos a hacer, voy a agarrar un poquito de aceite, me lo voy a embarrar así en las manos y voy a comenzar a trabajar lo que es la cremita del plátano o masita. Voy a hacer como una pelotita, la voy a poner en el plástico para hacer como una tortillita. Una vez la tortillita ya está bien estiradita, le voy a estar agregando el manjar justamente en el centro de la tortillita. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarla, pasando la parte de atrás hacia adelante, asegurándonos que estamos apretando las orillas de la empanada, que quede bien cerradita y que no se nos vaya a salir el manjar. Con ayuda del plástico, ahora la vamos a cerrar bien. La parte del plástico le vamos a empujar hacia arriba para irlo cerrando despacio la parte de abajo de la empanada. Miren qué lindo nos está quedando. Vamos a necesitar una cacerola y vamos a agregar bastantito aceite. Una vez el aceite ya está caliente, vamos a comenzar a poner las empanadas y lo voy a estar cocinando a fuego medio alto. Una vez las empanadas ya se comienzan a dorar, ponerse así cafecitas, es momento de darle vueltas y se hace a los 2 lados. Esta cantidad que yo les he dado es para aproximadamente 15 empanadas. Cuando ya están doraditas, las vamos a colocar en un platito y las vamos a dejar que se enfríen un ratito para poder agregarles azúcar en los 2 lados. Vean qué lindas nos han quedado. Si algún día ustedes hacen esta receta o cualquiera de mis recetas,
Por favor, compartan una foto en Instagram. Aquí les voy a dejar el enlace. Y así es como nos han quedado estas sabrosuras. Gracias por ver mi video y será hasta la próxima. Adiós.